de esta manera, queridos amigos, queridos hermanos, llegamos al último programa sobre el estudio del libro de Efesios. Si al empezar había una sensación agridulce, el terminar no mejora. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer por respeto al texto bíblico, al menos lo hemos intentado. Hemos sido capaces de transmitir todos los grandes principios que rigen. Pues tal vez sí, tal vez no. Pero lo que sí quiero deciros es que se ha hecho como un auxiliar para vuestro estudio personal. Hasta ahí es toda nuestra intención. Oramos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, santificado Señor sea tu nombre. Te agradecemos, Padre, tu amor, tu misericordia, este regalo, Señor, de este libro, el Evangelio eterno que contiene, y la posibilidad, Señor, que tenemos de convertirlo en nuestra verdad presente. Gracias por ese regalo, te lo agradecemos. Luz en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues siguiendo prácticamente la estructura del programa, vamos a ver las dos últimas secciones de la macrohistoria. El apartado B' y el apartado A'. La indumentaria protectora del Mesías. Se podría decir que en el tema 14 estamos concluyendo todo el mensaje que Pablo expresó a esta comunidad. El esquema de esta sección es realmente espectacular. Fijaos, ser llenos de poder, orar siempre en el Espíritu para recibir ese poder. Son dos, es un paralelo sintético. Revestidos de toda armadura. Y en el B' se nos describe la armadura. Y en el 6.13, el centro de esta perícopa, instrucción ética. Instrucción para cada uno de nosotros. Comenzamos. Ser llenos del Espíritu. Por lo demás, ser llenos de poder en el Señor. Es decir, hacia adentro lo conocemos. Y el poder de su fuerza. Ser imbuidos, ser llenos. Es la única forma de poder enfrentar las dificultades del camino. A veces queremos resolver los problemas nosotros solos. A veces nos desanimamos porque entendemos que Dios no nos contesta. Pero, ¿sabéis? Esa no es la idea. La idea es que, además de todo lo que hemos dicho, podamos ser llenos del poder en el Señor y su fuerza. Pequeño detalle, como hemos ido haciendo cuando era necesario, Efesios capítulo 6, versículo 10 en la Reina Valera. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Hermanos míos no aparece en el texto original. Simplemente, por lo demás, ser llenos del Espíritu en el Señor. Revestíos. Ahora entramos a la armadura. O nos muestra la necesidad de esa armadura. Dice, revestíos, es decir, ponerla encima de lo que somos, de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. A lo largo de la serie hemos estado hablando que una de las medidas de protección más importantes que tenemos los creyentes es no desvelar con voz cuál es nuestra lucha contra el pecado. Pienso que a veces se abusa demasiado, y es una opinión personal, se abusa demasiado de repetir y repetir y repetir nuestros anhelos,
nuestros deseos, nuestros problemas, cuando lo que realmente teníamos que orar en público para agradecer continuamente la labor de Dios en nuestra vida, en nuestra existencia. A mí me gusta los problemas de mi vida, me gusta tratarlos en silencio. Las oraciones suelo hacerlas para gratificación, para gratitud, nada más. ¿Y por qué tenemos que revestirnos, de ponernos encima de nuestra ropa la armadura de Dios? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones por encima de nuestro planeta. ¿Sabéis? El contexto nos hace pensar que contra los gobernantes del mundo de las tinieblas se refiere precisamente al gran líder de la tiniebla. No se refiere a los gobernadores políticos de nuestros países donde residimos. Si leéis bien el texto, se está refiriendo exclusivamente a esa idea. Por tanto, versículo 13, el centro, la parte más importante de esta sección, tomad la armadura completa, panoplia, para que podáis resistir el día malo y habiendo logrado todo, estar en pie. A partir de ahora, del versículo 14 hasta el 20, se nos va a ir describiendo toda la armadura, cómo va a proteger nuestra vida. ¿Sabéis? Normalmente los autores suelen ir a una armadura romana. Yo no digo que no sea así. Lo que sí digo es que los textos en los cuales Pablo se apoya para describir son todos del Antiguo Testamento. Con lo cual es más fácil que se pudiera pensar en una armadura de los ejércitos de la época de Isaías, de Jeremías, el ejército asirio, el ejército babilónico. Me parece mucho más práctico, aunque no desecho que fuese una composición de texto y de realidad como normalmente se suele pensar. En primer lugar, estar firme es el ejército que marcha y parte de la posición de firme. Y cuando está firme, se da la orden de avance. Ceñíos vuestra cintura con la verdad. ¿De dónde saca Pablo este texto? Isaías 11:5. Se terciará como banda de justicia y se ceñirá como fajín la verdad. Vuestra cintura con la verdad. Revestíos con la coraza de justicia. Del propio Isaías, Pablo toma, por coraza se puso la justicia. Y después hablaremos del casco. Porque traje se vistió la venganza y por manto se envolvió la indignación. Independientemente del valor del texto en su original, podemos extraer la frase que Pablo utilizó. Calzados los pies. Qué hermosos son sobre los montes los pies del heraldo que anuncia la paz. Calzados los pies con el preparativo del Evangelio de paz. Los pies del heraldo que anuncia la paz. Y aquí volvemos un poco al tema sobre la paz que ha aparecido varias veces en el libro. La paz no es ni más ni menos que la aceptación e implantación del plan de Dios en nuestra vida.
no hay más paz que la que encontramos en Cristo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Y la fe, con el cual podéis apagar las flechas de fuego del maligno. De la fe también hemos hablado, pero tal vez sea uno de los conceptos bíblicos que más necesitan ser releídos y propuestos. La fe en la Biblia es una persona. Y la puesta en marcha de esa fe es una relación personal, estable, permanente, sin fisuras con Jesús. Por eso no se puede decir, tengo una crisis de fe. La crisis de fe solamente se puede tener si abandonamos a Jesús, no por un problema personal nuestro. El escudo, lo que te hace, te libra de las flechas encendidas que vienen sobre nosotros, que todas las manda el maligno. Y aceptar el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Y el mensaje predicado a través de la palabra por el Espíritu. Isaías 59, 17 dice, por coraza se puso la justicia y por casco la salvación. Veis que reuniendo prácticamente todas las señales del libro de Isaías, en la época de Isaías estaban siendo invadidos o habían sido invadidos por las grandes alianzas paganas de la zona. Y esto es lo que el profeta Isaías le dice al pueblo. Y ahora es el apóstol Pablo el que dice esto mismo. Lo dice al pueblo de Dios formado por gentiles y formado por judíos. A ti y a mí. Y aceptar el casco de la salvación. La salvación es la que protege nuestra cabeza. La esperanza, la fijación, esa espera importante, sosegada. Y la espada, una espada corta para la defensa cuerpo a cuerpo, que es el Espíritu Santo. Orad siempre en el Espíritu, mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Pablo no habla de oración colectiva o individual. Creo que tú podrás y que yo podré hacer una diferencia según el entorno donde estoy, hacer más o menos público o mis ilusiones en público o mis defectos y mi lucha, tal vez mejor en privado. Y por mí, para que me sea dada palabra. ¿Sabéis? Al utilizar el término que veis ahí, logos, eso se refiere siempre a la persona. Aunque falta todavía mucho tiempo para escribir. Juan dice, y el logo se hizo carne. Palabra, verbo. Por eso el apóstol está diciendo, y por mí, para que me sea dada todavía mucho más visión sobre el Cristo resucitado. Que al abrir su boca siga predicando y enseñando la obra del resucitado en la vida de cada una de las personas que se cruzan, a fin de dar a conocer abiertamente el misterio del Evangelio. Es la segunda vez que aparece la palabra misterio. Antes apareció para una sola carne, en la parte del matrimonio. Por lo cual soy embajador en cadenas, para que osadamente hable acerca, no del Evangelio, sino de Logos. Pablo sabía muy bien lo que estaba escribiendo. El Logos siempre es una
un ser celestial. En el principio era el verbo, logos. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Verbo es logos. La palabra. Por lo cual soy embajador en cadenas para que osadamente hable acerca del logos celestial, como debo de hablar. Pablo nunca renunció a su relación personal con Cristo. Su vida había cambiado de tal manera, no tanto su teología, pero su vida había cambiado de tal manera que su propósito era no abandonar nunca al logos de la vida. Y él dice que es embajador en cadenas. Hay que conocer, mis hermanos, muy bien a ese logos, a ese Jesús resucitado, para que la prisión no se convierta en una prueba contra Dios en la vida de Pablo. Y si tú y yo hacemos lo mismo, que se nos dé a través del Espíritu una visión más amplia del resucitado, tendremos una visión mucho más amplia, conocer abiertamente lo que ha sido el misterio del Evangelio hasta que Jesús vino a la tierra. Y de eso Pablo nos quiere hacer el recuerdo. Protegidos cada parte de nuestro ser, como lo hacían los soldados en Asiria, en Babilonia, en Roma, en Medo-Persia. Todos los cuerpos, todo el cuerpo en sus funciones fundamentales, protegidos por los valores eternos del Evangelio. Finalmente, el saludo final. Me quedo con el versículo 23. Paz a los hermanos, amor con fe. Esos son los dos elementos, amor y fe, que han definido las grandes líneas del libro. De Dios y del Señor Jesucristo, el Mesías. Esa es la expresión de Pablo. ¿Conocéis? Si me permitís, me gustaría terminar con un regalo. Un regalo que yo aprecio mucho y que tal vez tú puedas apreciar también. Hubo un personaje, Dioneto, que vivió en Atenas sobre el año 112 después de Cristo. Sin ninguna duda, todavía vivía discípulos de Juan. Que él se preguntaba, ¿y estos cristianos, qué gente tan rara? ¿Os acordáis cuando decíamos que no podían traspasar las líneas de desconcierto en el mundo griego? Fijaos lo que se les responde. ¿Quién responde? No lo sabemos. Esta carta se descubrió en la Edad Media. Fijaos lo que dice. Como veo, excelentísimo Dioneto, no sabemos quién es, pero la carta está, que tiene gran interés en comprender la religión de los cristianos y que tus preguntas respecto a los mismos, sobre el Dios en quien confían y cómo lo adoran para no tener en consideración el mundo y despreciar la muerte, sobre cómo no hacen el menor caso de los tenidos por dioses por los griegos, ni tampoco observan la superstición de los judíos, sobre la naturaleza del afecto que se tienen los unos a los otros. Y sigue. Los cristianos, en efecto, principio del siglo II, no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su habla, ni por sus costumbres, porque no habitan ciudades exclusivas suyas, ni hablan una lengua extraña, ni llevan un género de vida aparte de los demás. A la verdad
Esta doctrina no ha sido inventada gracias al talento y especulación de hombres curiosos, ni profesan, como otros hacen, una enseñanza humana, sino que, habitando ciudades griegas o bárbaras, según la suerte que a cada uno le cupo, adaptándose en vestido, comida y demás géneros de vida de los usos y costumbres de cada país, dan muestras de un tenor peculiar de conducta admirable y, por confesión de todos, sorprendente. Y termino. Habitan sus propias patrias, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero todos lo soportan como extranjeros. Toda la tierra extraña es para ellos patria, y toda patria, tierra extraña. Se casan como todos engendran hijos, pero no los exponen, pero no exponen lo que les nace. Ponen mesa en común, pero no lecho. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan el tiempo en la tierra, pero tienen una ciudadanía en el cielo. Observan las leyes establecidas, pero con su vida sobrepasan las leyes. Así se le explicó a este ateo que intentó desprestigiar los seguidores de Jesús del primer siglo. Por eso decía que es un regalo. No se puede definir mejor cuál es nuestra posición en el mundo hoy. Nuestra posición es superioridad moral, no cultural. Si queréis profundizar en toda la carta, ahí tenéis el link. Hay muchas otras páginas, pero esta me parece la más completa. Mi deseo para vosotros más profundo es que todo el trabajo que hemos hecho sirva para ayudaros a comprender mejor. En mi vida ha sido todo un regalo y por eso lo agradezco. No me despido. Simplemente digo, hasta pronto. Seguro que se nos ocurrirá cualquier otra cosa que pueda ser importante para compartir. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y recuerda, no eres un extraterrestre. Eres ciudadano del mundo, pero viviendo la esperanza en el ungido. Que el Señor te bendiga.